En esta clase se le explicará acerca de las oraciones compuestas. Bueno, para que tengan una idea de la clase, en este caso se les va a explicar primeramente sobre las oraciones compuestas en general, tanto su concepto como sus ejemplos y también su clasificación. Seguidamente se va a explicar ya sus tipos de oraciones, hablando de las oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas, con sus respectivas definiciones, tipos y ejemplos. Bueno, para comenzar, les vamos a hablar acerca de las oraciones compuestas. Bueno, ¿cuáles son las oraciones compuestas? Son las oraciones que presentan dos o más predicados, es decir, dos o más formas verbales, lo que significa que es la unión de dos o más oraciones. Es en realidad la suma de una oración más otra oración, pero puede ser también que se sume también otras oraciones. No tienen que ser precisamente la unión o no tiene que ser precisamente la unión de dos oraciones, pueden ser más que dos oraciones. Ahora bien, recordemos que cuando hablamos de predicado, estamos hablando en realidad de la parte de una oración en la que se va a decir o se va a predicar algo acerca del sujeto. Entonces, si hablamos de dos predicados, estamos hablando que en ambos predicados se está hablando de un sujeto. Entonces, cada predicado en realidad va a aportar cierta información acerca del sujeto. Y también otro aspecto importante es que en cada predicado debe aparecer un verbo o una forma verbal. O sea que cuando hablamos de oraciones compuestas, estamos hablando en realidad de dos frases o dos enunciados que van a aportar información acerca de un sujeto y en cada predicado respectivamente va a aparecer una forma verbal o un verbo. Pero siempre estamos hablando de, en realidad, dos oraciones simples, ¿verdad? Algunos ejemplos de oraciones compuestas son los siguientes. Tenían dinero, pero eran pobres de corazón. En este caso, observamos que hay dos verbos. Está el verbo tenían y también el verbo eran. Además, en ambos casos o en ambas oraciones simples se está detallando un sujeto. Se está hablando de un agente en específico y se está afirmando que son personas adineradas, pero que además son personas que no tienen un buen corazón o no tienen un corazón del que se pueda decir cosas buenas. Entonces, vemos cómo se está aportando información en ambas frases o en ambas oraciones sobre un sujeto, pero para eso se está utilizando además dos verbos. En el segundo ejemplo, aunque llovía, hacía sol, se está hablando también de un sujeto en ambas oraciones. Se está hablando sobre el clima y se está hablando de que tanto llueve como hace sol. Se está utilizando además dos verbos, llovía y hacía. Entonces vemos cómo en las oraciones compuestas en realidad se unen normalmente dos oraciones simples para dar información sobre un sujeto en general y para ello se utilizan dos verbos o más verbos pueden ser también. Ahora bien,
Las oraciones compuestas se clasifican en oraciones yuxtapuestas, oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Para empezar, vamos a ver las oraciones yuxtapuestas. Ok. En el caso de las oraciones yuxtapuestas, su definición es, son las oraciones simples unidas por un signo ortográfico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se dividen por medio de una coma, de un punto y coma o de dos puntos. Hay que notar muy bien que dice oraciones simples, ¿verdad? Para volver a esta oración compuesta de la que estamos hablando en general. La diferencia entre la yuxtapuesta y las demás es esto, que están unidas pero por un signo ortográfico. Entonces veamos, estos son algunos ejemplos. El primero dice, llegamos tarde, la película ya había empezado. Algo importante que decir es que al ser oraciones simples, si las decimos por separado, este, igual se entendería. No necesitan una de la otra, por decirlo así. Nosotros podemos decir, llegamos tarde y da a comprender, o la película ya había empezado, sin necesidad de la oración anterior o la oración siguiente, en este caso también. Entonces es importante eso. Después nos dieron respuesta, no fuimos seleccionados, vale la pena ir a pie, no estamos muy lejos. Igual nos dieron respuesta, ¿se entiende? No se necesita de la otra y no fuimos seleccionados, también se puede decir de manera independiente. Igual que en la tercera, vale la pena ir a pie y también no estamos muy lejos. Se puede decir sin necesidad de la otra. Un ejemplo de ítem de bachillerato es, analice el siguiente fragmento. El cantante está enfermo, punto y coma, y nos aparece un espacio en blanco y nos indica, complete el fragmento anterior con una oración yuxtapuesta. Recordemos que las oraciones yuxtapuestas son dos oraciones simples y, y unidas por un signo ortográfico, que en este caso ya nos lo dan, que sería el punto y coma. Entonces veamos las opciones. La opción A, irá a dar su concierto. Opción B, y no saldrá al escenario. Opción C, cuando den la noticia nos vamos. Opción D, sin embargo, esperemos un poco más. Veamos, en la opción D, el punto y coma no estaría uniendo la oración simple de otra oración simple, sino que estaría, por decirlo así, introduciendo este conector, sin embargo. Que sin embargo, como lo acabo de decir, es un conector, no es una oración simple. Entonces, esta opción D no nos funcionaría en este caso. En la opción C, cuando den la noticia nos vamos. En la opción B, y no saldrá al escenario, y el otro irá a dar su concierto. Tenemos que ver también como la función del punto y coma, porque no es solo como de unión, sino que cada signo tiene su función, ¿verdad? Porque recordemos que la yuxtapuesta es la que une con signos ortográficos. Perfectamente aquí pudo haber aparecido una coma o dos puntos o un punto, pero en este caso es por un punto y coma, que se utiliza para separar oraciones sintácticamente independientes, entre que existe también una relación semántica. Por ejemplo, puede ser una causa y efecto o un hecho y una consecuencia, ¿verdad? Entonces, igual, digamos,
es importante tomar en cuenta esto, ¿verdad? De las funciones de lo que es cada signo ortográfico para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces, en este caso, como les acabo de explicar anteriormente, se utiliza para una relación semántica entre las dos oraciones y también como lo que acabamos de decir de unión de dos oraciones independientes. En la segunda oración, en este caso, debe también explicar o ampliar o justificar, aclarar lo que es la segunda oración. Digo, la primera oración, perdón. Disculpe. Este, mm, por esta razón, la respuesta correcta es la A. Irá a dar su concierto. Está ampliando la información, está aclarándola que aunque el cantante está enfermo, va a dar el concierto, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser el contrario. El espectáculo se tuvo que suspender, punto y coma. Les devolvieron la plata a todas las personas, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso es como lo contrario, es que irá a dar el concierto. Aclara que a pesar de que la situación constante es que está enfermo, igual se va a dar el concierto. Y también recordemos esta característica de que las oraciones independientes o simples se pueden decir, y de manera separada y se va a comprender. Entonces, el cantante está enfermo, se entiende por sí solo. Y lo que es irá a dar su concierto también. Pero, por ejemplo, en este caso, y no saldrá al escenario, este y, y, y no nos hace depender de la oración anterior. Y también cuando den la noticia nos vamos, igual se necesita de la oración anterior. Ahora vamos a explicarles las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas son aquellas que tienen oraciones simples relacionadas entre sí mediante conjunciones. Es decir, las oraciones coordinadas utilizan como elemento de enlace precisamente conjunciones, que son aquellos elementos que van a servir precisamente de nexo entre las oraciones. Los tipos de oraciones coordinadas que existen son los siguientes: copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. Las oraciones coordinadas copulativas son oraciones o proposiciones simples que se encuentran unidas por las conjunciones y, e o ni. Son tres tipos de conjunciones los que vamos a distinguir en este caso: i, y ni. Un ejemplo de oración coordinada copulativa es el siguiente: va y viene, en donde la conjunción y es la que tiene la función de entrelazar a las proposiciones simples va y viene, ¿verdad? En donde va es una oración simple y viene es otra oración simple. Hay que recordar que en las oraciones compuestas, al decir que están formadas por oraciones simples,
Se está afirmando que en cada oración simple va a haber un verbo y con solo que haya un verbo es suficiente para definirlas como oraciones simples. En este caso, podemos observar que no hay ningún otro componente o ningún otro complemento que acompañe a los verbos, solamente aparecen los verbos va y viene. No vemos ninguna otra característica acerca de esos verbos o del sujeto, pero estamos hablando ya sea una persona o de un animal que va y viene, ¿verdad? Esa persona o ese animal se dirige a un sitio o regresa y regresa de ese sitio, ¿verdad? Pero no nos están especificando cómo lo hace, si lo hace rápido o si lo hace a cierto tiempo, no se está especificando ningún otro dato, simplemente se está diciendo que va y viene. Y lo más importante es que acá la conjunción que se utiliza es la I, ¿verdad? Que la I es una conjunción que siempre se utiliza para unir. Y en este caso es que une dos oraciones simples y por tanto es una oración compuesta y coordinada y a la vez copulativa. Luego tenemos las oraciones coordinadas disyuntivas. Estas oraciones expresan dos ideas que no pueden realizarse al mismo tiempo. Es decir, una oración excluye a la otra. Van con las conjunciones o u. Entonces, en las oraciones coordinadas disyuntivas estamos hablando de oraciones simples que entre sí van a excluirse. O se realiza alguna acción o se realiza otra, pero no se pueden realizar las dos acciones al mismo tiempo. Es decir, que una oración simple o varias oraciones simples van a condicionar a otras oraciones simples, en donde una oración depende de la otra oración. Y además utilizan las conjunciones o y también la conjunción u, ¿verdad? Que es o u, son de condiciones. O trabaja o no come. Este es un ejemplo de oración coordinada disyuntiva en donde podemos apreciar que se está haciendo alusión a que una persona, ¿verdad? Tiene que trabajar porque de lo contrario no come. Vemos que la o se está repitiendo, pero en ambos casos funciona como una condición, como una limitante de la acción. O trabaja o no come. Esta persona debe, debe acatar la condición para poder, la condición de trabajar para poder comer. Pero vemos que la O siempre va a funcionar como un elemento de enlace condicional. Luego, encontramos las oraciones coordinadas adversativas. En estas oraciones, la idea expuesta en una oración limita lo expresado en la otra. Van unidas por las conjunciones más, pero, empero, si no, sin embargo, antes bien, no obstante, al contrario, si bien y algunas más. Vemos que este tipo de oraciones se, se parece al anterior, a las disyuntivas, ¿verdad? Pero en este caso, lo que pasa es que más bien se puede contradecir, se puede aclarar, se puede detallar, se limita también la idea que aparece al inicio o a otra oración simple que le anteceda, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos diferenciarlas? Bueno, primero que todo por las conjunciones, ¿verdad? En el anterior tipo se utilizaba la conjunción o, u, pero en este caso se utilizan otro tipo de conjunciones, más, pero, empero, ¿verdad? Que son normalmente conectores que se utilizan para contradecir, para oponer una idea a otra, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que se menciona es, trabaja mucho, pero le pagan poco. Nuevamente se hace mención a un sujeto, a una persona
que se dedica mucho al trabajo, ahora dedica mucho tiempo, se dedica mucho tiempo a trabajar, pero contrariamente a lo que se espera, no le pagan mucho, sino que le pagan poco. Entonces vemos cómo primero se hace una afirmación y luego se contradice, ¿verdad? Luego se aclara que a pesar de que trabaja mucho, no recibe mucho dinero. Y para oponer una oración simple a la otra oración simple, lo que se hace es utilizar el conector pero, que es una de las conjunciones que aplican en este caso, en el caso de las oraciones coordinadas adversativas. Por último, vamos a mencionarles las oraciones coordinadas distributivas. Estas se refieren alternativamente a varias oraciones con diferencias lógicas, temporales, espaciales o de otro orden. Se forman con repetición de palabras iguales. Uno, otro, cerca, lejos, cuando, bien, bien, ya, ya, ese, aquel, aquí, allí, ahora, ahora, hora, hora. Bueno, en general podemos entender entonces que las oraciones coordinadas distributivas se tratan de oraciones simples que se forman al repetir palabras que se parecen mucho o son iguales, pero que sí establecen algunas diferencias, ya sea de tiempo, de espacio o de algún otro orden. Por ejemplo, aquí van los novios, allí los padrinos. En este caso está utilizando eh, o se están utilizando las palabras aquí y allí, ¿verdad? Estas palabras que en realidad se relacionan mucho tienen que ver con el espacio o con la jerarquía. En este caso lo que se está explicando es que primero vamos a ubicar a los novios, ¿verdad? Que son las personas más importantes en una celebración de casamiento. Pero después vamos a ubicar a los padrinos, que serían como los personajes secundarios en ese tipo de celebración. Entonces vemos cómo por medio de las palabras aquí y allí se va a establecer un orden jerárquico en donde se ubican primero a los personajes más importantes y luego a los secundarios. Pero entonces ya vemos que en este caso las vamos a identificar de forma fácil al entender que son, primero que todo, palabras que se repiten, que se parecen mucho y que además nos van a comunicar un tipo de orden en las oraciones simples. Así vamos a mostrarles un ejemplo de ítem de bachillerato. Lea el siguiente fragmento. Llegó muy cansado. Completa el fragmento anterior con una oración coordinada copulativa. En este caso, están haciendo referencia a un tipo de coordenada en específico, la oración coordenada copulativa. ¿Esta cómo se conformaba? Esta se conformaba, no sé si la compañera Estefanía me puede volver a la presentación, por las conjunciones, es la copulativa. Y o la conjunción ni. Entonces vamos a ver cuáles opciones se acoplan a estas conjunciones. En la opción A aparece y de mal humor. Llegó muy cansado y de mal humor. Bueno, hay que evaluar cada oración que aparece en estas opciones por aparte. Y de mal humor. Primero que todo, busquemos al verbo. No ubicamos a ningún verbo, ¿verdad? Entonces, ni siquiera puede tratarse en realidad de una oración compuesta, porque para ser compuesta, en este caso, esta oración simple, ¿verdad? Porque aquí vamos a completar con una oración simple, debería contener un verbo, pero no lo tiene, no lo encontramos. Y de mal humor, ¿verdad? Estamos hablando en realidad de un sustantivo, de un adverbio y de una preposición y de un conector, porque si tenemos el conector o la conjunción y, ¿verdad? Que tiene la función de unir,
pero no va a cumplir la función, en este caso, unir otra oración simple por el hecho de que no estamos hablando realmente de una oración como tal porque no hay ningún verbo. Además, sí puede tener sentido, sí puede ser que una persona llegue cansada y con mal humor al mismo tiempo, sí podría tener sentido y en ese caso sí puede cumplir con esa condición, pero no cumple con la condición de que tenga un verbo. Y también tenía sentido, también cumplía el requisito de tener una de las conjunciones que se requieren en este caso. Entonces, en esta situación vamos a hablar de tres requisitos. Primero, que contenga un verbo. Luego, que también tenga una de las conjunciones que se requiere, que sería i, e o ni. También debe tener sentido, tiene que ser coherente con lo que ya se viene diciendo en la oración. En la opción B, y saludando a todos. Entonces, si completamos con la anterior oración, se diría, llegó muy cansado y saludando a todos. Bueno, lo primero que notamos es que realmente no tiene sentido. No es normal o no es esperable que una persona que llega cansada llegue a saludar a todos. Realmente sería una persona que más bien se retira o simplemente camina sin realmente percatarse de nadie porque está cansada. Entonces no tiene sentido. Por eso ya no podríamos decir que se trate de la opción correcta. Pero sí cumplía con el requisito de tener la conjunción y también el verbo, que en ese caso sería saludando. Pero no tiene sentido. En la opción C se lee con hambre y soñoliento. Si le agregamos la oración simple anterior, se entendería así. Llegó muy cansado, con hambre y soñoliento. Entonces vemos que se le agregan complementos a la oración, con hambre, ¿verdad? Y también dice soñoliento, pero serían más bien complementos, porque no se está hablando realmente de oraciones simples. Con hambre no tiene ahí ningún verbo. Y soñoliento tampoco tiene ningún verbo porque en realidad está hablando de otra característica, de un adjetivo en específico o de otro complemento circunstancial, pero no se está hablando de ningún verbo. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que sea la opción correcta porque no hay verbos. Aunque sí vemos la conjunción y, ¿verdad? Que se requería en este caso, vemos que no está uniendo realmente unas oraciones simples porque no hay verbos. Ahora, el sentido, ¿cómo está de sentido? Llegó muy cansado, con hambre y soñoliento. Podría tener sentido realmente, pero vemos que no es coherente, aún así por el hecho de que no tenga verbos. Aunque sí podría ser que una persona llegue cansada y con sueño. En la opción D se lee, llegó muy cansado e inmediatamente se durmió. Entonces, primero que todo, revisamos que haya un verbo en en la opción D. Si hay un verbo, se encuentra el verbo dormir, durmió, aparece conjugado como durmió. Puede tener sentido, sí, puede tener sentido que una persona llegue muy cansada y de una vez se dirija a su cama a dormir. Por ahí vamos todo bien. Hay que revisar que sea una de las conjunciones que se requieren en las oraciones coordinadas copulativas. Dijimos que eran las conjunciones i, e o ni. Y en este caso encontramos efectivamente la conjunción e, que también cumple la función de unir y oraciones, en este caso dos oraciones simples. Llegó muy cansado e inmediatamente se durmió. Entonces, esta es la opción correcta, porque encontramos que tenga sentido, que las oraciones simples tengan sentido entre sí, que haya la presencia de un conector o conjunción que se requiera en este caso y también que haya un verbo. Bueno, seguidamente vamos a ver lo que son las oraciones subordinadas.
Las oraciones subordinadas es una oración que depende estructuralmente del núcleo de la otra, que esta otra oración se llama oración principal. Eso es lo que la diferencia de las oraciones compuestas, que recordemos que son dos oraciones simples que no se necesitan realmente una de la otra. En este caso sí, la oración depende estructuralmente de la oración principal. Por ejemplo, me pidió que le dejara verlo mañana. Me gustaría que vinieras a mi fiesta. Tanto esta me pidió como que le dejara verlo mañana se necesitan una de la otra. En este caso, la oración principal sería me pidió, pero el núcleo, este verbo pidió, le da el sentido a la siguiente oración, que le dejara verlo mañana. Porque si uno simplemente dice que le dejara verlo mañana, le hace a uno falta información para comprender lo que se le está comunicando. Igualmente en el segundo ejemplo, que vinieras a mi fiesta. Depende de me gustaría, depende de este núcleo gustaría. Entonces es importante ver cómo una depende de la otra. Hay diferentes tipos, las sustantivas, las adjetivas y las circunstanciales y o adverbiales, perdón. Ok, lo que son las sustantivas. Veamos, las sustantivas son las que cumplen las funciones de lo que son los sintagmas nominales en las oraciones simples y desempeñan el papel de el sustantivo dentro de la oración. Por eso es importante saber cuáles son las funciones sintácticas propias del sustantivo, que sería sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento agente, atributo, complemento del adjetivo, complemento del adverbio y complemento de régimen. Recordemos que para conseguir, ¿verdad? Los diferentes tipos de funciones, existen preguntas que uno se le puede hacer al verbo, etcétera. Por ejemplo, el sujeto, que uno le pregunta a quién al verbo, a quién también, si es un complemento indirecto. Entonces, es importante tener en cuenta las funciones sintácticas propias del sustantivo para poder este, para poder diferenciarlas de los otros tipos. Ok, ejemplos de esto puede ser, en el caso de, por ejemplo, que cumpla una función de sujeto. Me gusta que vengas pronto. Del directo. Le pregunté si vendría. Me dijo que no vendría. Vean que la oración si vendría depende de le pregunté. Igual aquí en este caso, que no vendría, depende de me dijo. Directo, le preguntamos al verbo que. ¿Qué pregunté? ¿Qué le pregunté? Si vendría. ¿Qué me dijo? Que no vendría. Indirecto. Dieron los permisos a los que lo solicitaron. Igual, a los que lo solicitaron, necesita de la oración principal, dieron los permisos. ¿Ok? Entonces, le pregunto, ¿a quién le dieron los permisos? A los que lo solicitaron. Por eso es un directo. Entonces, siempre es importante saber también
las diferentes preguntas que se les hace al verbo para conseguir, ¿verdad? Si es directo, si es indirecto, si es sujeto y si es agente, si es atributo, etcétera, etcétera. Recordemos que también parte de las funciones propias del sustantivo es lo que es el complemento circunstancial, que muchas veces preguntan específicamente por las circunstanciales. Después están las adjetivas, que igual que en las sustantivas, desempeñan lo que son las funciones propias del adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son el complemento del nombre, que sería una calle tranquila. El nombre sería una calle, que es el complemento, valga la redundancia, ¿verdad? Después está como atributo en las oraciones copulativas o atributivas. Mi gato es marrón. Está dando un atributo a lo que es el gato. Después, complemento predicativo. La mujer llegó agotada. Ejemplos de esto es que, bueno, también es importante aclarar que vienen introducidas por nexos. Entonces, por ahí, generalmente, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría del tiempo vienen introducidas por nexos. Entonces, es muy sencillo como reconocerlas por esta característica. Está el nexo que, el libro que me prestaste era muy bueno, el chico a quien saludas es muy simpático. En el caso de el cual, los estudiantes, los cuales han estudiado, aprobarán. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no puedo acordarme, entonces veamos que van interesados qué, quién, los cuales o el cual y cuyo, ¿verdad? Puede ser como una característica importante para que logremos este, pues, reconocerlas y diferenciarlas de las demás. Después están las adverbiales que igualmente, como hemos dicho anteriormente, cumplen la función sintácticas propias del adverbio. ¿Cuál es esta? Bueno, las temporales, o sea, valga la redundancia de tiempo, locales, valga la redundancia de lugar, modales, comparativas, condicionales, causales, consecutivas, concesivas y finales. Ahorita vamos a ver más ejemplos para que les quede un poco más claro. Entonces, ejemplos. Lo hice cuando me dijiste. Temporal. ¿Cuándo lo hizo? Cuando me dijiste. Le está dando el sentido de tiempo de cuando realicé la acción. Después, lo coloqué donde me dijiste. Igual local, del lugar, porque me está diciendo dónde lo puso, dónde está esa
ese objeto que no nos aparece dentro, en este caso, de la oración. Pero, por ejemplo, para que quede un poco más claro, otro ejemplo de local puede ser: guardé la camisa donde ustedes me pidieron. Entonces ahí me está diciendo en dónde está esa camisa, por ejemplo. Después, la modal o de modo lo hice como me dijiste. Creo que las primeras palabras de las oraciones que dependen de la oración principal nos van diciendo más o menos los tipos de las adverbiales o qué función está cumpliendo, porque cuando se relaciona con temporal, dónde, local, cómo, el modo, cómo lo hizo. Ahora, en el caso del cuarto ejemplo, compraremos tantos libros como quieras. Vean que aquí están utilizando como al igual que aquí, ¿verdad? Que en la oración anterior. Pero hay que ver y tomar en cuenta el contexto de la oración principal, porque recordemos que dependen de esta oración. Entonces, compraremos tantos libros como quieras. No puede ser modal, tiene que ser comparativo. No conduzcas si bebes. Es algo condicional. Puede conducir, pero no si bebe. Le estoy poniendo una condición a la persona. Bebo porque tengo sed. La causa, ¿por qué? Tengo sed, así que veo. Es algo consecutivo. ¿Por qué? Tengo algo, así que lo hago inmediatamente. Iré aunque llueva. Concesiva. ¿Por qué? De concesión. ¿Por qué? Voy a ir aunque suceda tal cosa. No, no es que me voy a reprimir por lo que está sucediendo. Otro ejemplo puede ser: iré aunque mi mamá no esté de acuerdo, por ejemplo. Después los finales. Vino para arreglar la puerta. Ok, me está diciendo la finalidad de por qué en este caso con el verbo venir. La finalidad de por qué esa persona vino. Vino simplemente a arreglar la puerta. Entonces, ejemplos de ítem de bachillerato. El primero dice: lea el siguiente fragmento. Nos aparece un espacio en blanco y nos dicen: recibieron el premio. Complete el fragmento anterior con un periodo de oraciones subordinadas sustantivas, ven, en función de sujeto. Recordemos que para la función de sujeto le preguntamos quién al verbo. Entonces veamos las diferentes opciones. La opción A, solo unos cuantos. La opción B, al finalizar la actividad. La opción C, los mejores promedios de la clase. Y la opción D, quienes recitaron mejor aquella poesía. Entonces, hay que ver las características en general. Las oraciones subordinadas son que la oración depende de el núcleo de la oración principal. Las sustantivas son las que cumplen la función de los sustantivos, que en este caso nos están pidiendo la función de sujeto en específico. ¿Ok? Entonces veamos. Solo unos cuantos recibieron el premio. Al finalizar la actividad recibieron el premio. Los mejores promedios de la clase recibieron el premio y quienes recitaron mejor aquella poesía recibieron el premio. Todos calzan y se escuchan perfectamente, pero igualmente hay que tomar las características que vimos anteriormente para ir descartando. Entonces,
Por ejemplo, en el caso de la B, al finalizar la actividad, si le preguntamos por la función de sujeto al verbo, ¿quiénes recibieron el premio? Si ponemos, si seleccionamos esta opción, no nos está diciendo quiénes, sino en qué momento recibieron el premio, no quién o quiénes lo recibieron. Entonces, por eso se descartaría esta opción, ¿verdad? Ahora, en el caso de la opción A y en el caso de la opción C, sería solo unos cuantos. Y los mejores promedios de la clase, en el caso de la C, los mejores promedios de la clase no es una oración simple que no depende de la oración principal. ¿Por qué? Porque yo puedo decir los mejores promedios de la clase y se comprende perfectamente lo que le estoy comunicando. No se siente como que hace algo de información, que hace falta algo ahí. Recordemos que las oraciones subordinadas dependen de la oración principal y esta realmente no lo hace. ¿Ok? Entonces, ay, disculpe. Entonces, en el caso de la D, por ejemplo, quienes recitaron mejor aquella poesía, ¿qué? Ahora, veamos que, como mi compañera también lo explicó anteriormente, la oración simple depende de la oración principal, ¿verdad? Esas son las oraciones subordinadas. Pero recuerden que mi compañera explicó que las oraciones simples también necesitan un verbo. Y la opción C, los mejores promedios de la clase, y la opción A, solo unos cuantos, no aparece realmente ningún verbo. En cambio, en la opción D, sí, quienes recitaron mejor aquella poesía. Y también vemos la característica de que depende de esto, porque si yo digo quienes recitaron mejor aquella poesía y quedo ahí, uno siente como, de sí, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que hayan recitado mejor aquella poesía? Entonces depende de esta oración principal recibieron el premio. Por esto, la opción D es la correcta y quedaría quienes recitaron mejor aquella poesía recibieron el premio. Luego, otro ejemplo es, analice el siguiente fragmento. Aquella chica es la nueva vecina de Soledad. Completa el fragmento anterior con una, como una oración subordinada adjetiva. ¿Ok? Devolvámonos un momento a lo que son las adjetivas. Puede ser un complemento del nombre, puede ser un atributo o un complemento predicativo. Y recordemos el dato importante que le dimos, que vienen introducidas por nexos que, quién, el cual o cuyo. Entonces veamos las diferentes opciones. La opción A, de gran estatura. Opción B, que me saludó ayer. Opción C, la más linda de todas. Y la opción D, soñadora y con ojos negros. Entonces, recordemos lo de que introducimos con esos nexos. Ya en este caso, si se nos presentara una pregunta así, que hay una opción que se introduce con algunos de esos nexos, solo esa opción prácticamente que es esa. Pero igualmente es importante ver las diferentes opciones. De gran estatura, ok, sí,
como en las adjetivas lo dijimos, puede ser un atributo, pero, pero no, no vienen introducidas con los nexos que mencionamos anteriormente y también, este, a pesar de que nos están dando un atributo de la chica, ¿verdad? No está cumpliendo esa función específica de la subordinada adjetiva. Igual pasa como con las más lindas de todas, porque eso está como haciendo una comparación con todas las demás, ¿verdad? No, no es un complemento de nombre, no es un atributo, no es lo mismo que dijera aquella chica que es la más linda, pero no, está haciendo una comparación de esta chica con todas las demás. Es algo comparativo. Después, soñadora y con ojos negros, simplemente está dando características de la chica, ¿verdad? Que es soñadora y con ojos negros, pero no es tampoco ni un complemento de nombre, porque veamos también la estructura de la oración, está en medio de dos comas, entonces también es importante. Si fuera un complemento de nombre sería chica soñadora o como lo pusimos aquí, una calle tranquila que aparece seguido, por decirlo así, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta la estructura total de la oración. No solo los verbos, no solo los sujetos, sino también estos signos ortográficos, porque están cumpliendo una función dentro de esta oración. Entonces, la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué? Porque introduce con el nexo, como mencionamos anteriormente, la información importante que generalmente la mayoría del tiempo se introduce con qué, quién, cuyo, etc. El otro ejemplo dice, lea el siguiente fragmento. Te ríes de tus problemas y un espacio. Completa el fragmento anterior como una oración subordinada circunstancial. ¿Ok? Recordemos que lo circunstancial, la oración subordinada, depende de esta oración principal. ¿Ok? Entonces, y también, antes de que se me olvide, es muy importante también ver, bueno, como lo vimos en los ejemplos anteriores, por ejemplo, en función del sujeto, entonces, ok, ya tenemos presente de que eso es lo que tiene que cumplir, etcétera, etcétera, pero en este caso es circunstancial, ok, que está determinado por una circunstancia o depende de ella, ok. La circunstancia puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Entonces veamos. Dice la opción A, hoy para no llorar. La opción B, cantando y bromeando.
La opción C, como si estuvieras loca. La opción D, siempre de la misma manera. Entonces, veamos las diferentes opciones. En el caso de la opción A, hoy para, hoy para no llorar, no nos está dando ni un complemento circunstancial del lugar, ni de modo, ni de compañía, ni de finalidad, ¿verdad? Es importante las preguntas, ¿verdad? Recordemos, complemento circunstancial, al tener diferentes tipos, hay diferentes preguntas, ¿verdad? Al igual que las adverbiales. Entonces, si fuera el lugar, uno tendría que preguntar dónde. Si es de tiempo, cuándo. Si es de modo, cómo. Si es de instrumento, con qué o cómo también. Si es de compañía, con quién. Si es de causa, por qué. Si es de finalidad, para qué. Y si es de destinatario, para quién. Entonces, veamos. Si colocamos la primera opción, te ríes de tus problemas hoy para no llorar. Hoy uno lo relacionaría con cuándo, un complemento circunstancial de tiempo. Pero si uno le pregunta ¿cuándo te ríes? Hoy para no llorar. Y calza. Pero recordemos que es una oración subordinada. Entonces, recordemos el concepto de la oración subordinada. La oración subordinada es una oración, es clave, que depende estructuralmente del núcleo de la otra oración. Entonces, si vemos los ejemplos, en este caso, esto no es una oración, no hay un verbo, a pesar de que uno diga, bueno, aquí está llorar, pero esto es para qué no está cumpliendo como esa función de, de verbo, sino como más bien un complemento de finalidad dentro de dentro de este pequeño fragmento. Entonces no funcionaría. Después la B, cantando y bromeando. Te ríes de tus problemas cantando y bromeando. No cumple ningún, ninguno de los tipos de oración subordinada circunstancial, centrándonos más en lo que es la circunstancial. ¿Ok? Entonces es importante, ¿verdad? Ir preguntándole al verbo, valga la redundancia, las diferentes preguntas de los diferentes tipos de oraciones circunstanciales para llegar a la respuesta correcta. Después, en la opción D dice, siempre de la misma manera. No aparece ningún verbo. Entonces, ya por ahí no es una oración por sí sola que dependa de la otra oración porque no hay verbo. ¿Ok? Entonces ya por ese lado también estaría descartado. Pero vean la opción C, como si estuvieras loca. Hay verbo, estuvieras. Si la unimos, te ríes de tus problemas como si estuvieras loca. Sería un complemento circunstancial de modo, porque uno le pregunta, ¿cómo te ríes? O ¿cómo te ríes de tus problemas? Como si estuvieras loca. Entonces sería parte del circunstancial, en este caso, de modo. ¿Ok?
y depende esta oración de la oración principal. Pues yo digo, como si estuvieras loca, hace falta información porque está loca, porque piensa que está loca. Entonces, aquí está la razón, porque se ríe de los problemas. Entonces, sí depende de la oración principal. Y eso sería todo. Gracias.